FM 89.1, Radio Universidad. De esta mañana para el distrito es que ya tenemos el primer caso de coronavirus confirmado en un paciente de 42 años que está internado en una clínica privada, y para hablar justamente de esta situación y también estas tareas preventivas que hay que hacer, pero sin pánico, sin alarmar, ya lo tenemos del otro lado al doctor Rubén Carlevaro, director de Políticas Saludables e Investigación Epidemiológica de aquí del distrito de La Matanza. Buen día, ¿cómo le va, Rubén? Una vez más, ya es columnista nuestro prácticamente, ¿cómo anda? Es terrible, con estas enfermedades hablamos muy seguido. Buen día, ¿cómo están todos? Saludos a toda tu audiencia, buen día. Bueno, ¿cómo estamos ante la confirmación de este primer caso aquí en La Matanza? Nada, es decir, esto es algo que lamentablemente podría pasar. Consideremos, este es un paciente que viajó, vino de Europa, estuvo más de un mes allá. Y bueno, entonces ante la presencia de los síntomas consulta y se inicia el protocolo de investigación para descartar la enfermedad por coronavirus y bueno, resultó ser positivo. Nada, así de lo que estamos ahora es trabajando con los eventuales contactos que pudo haber tenido esta persona, como para por lo menos estarlos observando. Esa es la conducta que se toma hoy en día. Si mientras estén asintomáticos no se hace nada. ¿Y qué se sabe? Esta persona había vuelto, decían desde el Ministerio, el 3 de marzo y el 9 se presentó, ¿no? Con algunos síntomas a una guardia. En esos 6 días, ¿tuvo contacto, fue a trabajar? ¿Qué se sabe que hizo? Sí, aparentemente trabajar no, pero tuvo contacto con distintas personas, que es lo que estamos trabajando para tratar de averiguar cuántas de ellas. Aparentemente no tiene un único domicilio aquí en Matanza, tendría otro domicilio creo que también en Cava. Entonces, bueno, estamos corroborando bien todos los datos para en base a esto empezar a hacer el seguimiento de los eventuales contactos. Bien, ¿sí? Bien. ¿Podemos decir de qué localidad es? Sí, pero igual no tiene demasiado sentido. Lo que es Ramos Mejía. Okay. Pero bueno, es decir, fue por el viaje, no sí, tiene que ver con la localidad en sí mismo. No, está bien. ¿No? Para tener algún dato más, sabemos igual que ha cambiado el protocolo, decían también desde el día de ayer, y en realidad no se vaya a conocer ni la identidad ni el lugar de donde está internado, ¿no? Y es una manera de tener por dos tipos de prevenciones, por el pánico de los pacientes en sí mismo o del resto de la comunidad. Vos pensás que cuando se atiende un paciente con estas características, no es que está en un ambiente general con 20 personas. Se trata de tener aislado y lo atiende personal especializado que toma todas las medidas para evitar la diseminación de la enfermedad. Si yo digo dónde está, la gente no va a querer ir a atenderse por miedo a contraer la enfermedad, y la verdad que estas locuras no se pueden permitir. No, totalmente. Lo que pasó el otro día en el Argerich es increíble, ¿me entendés? Es decir, generar todo un pánico, situación, incluso entre el mismo personal de salud. Es decir, tenemos que tratar de preservar, porque yo entiendo también a mis compañeros de trabajo que puedan tener miedo, asustarse, pero bueno, no se puede vivir de esta manera ni tener pánico tal ante una eventual enfermedad cuando uno todos los días está enfrentándose a distintas problemáticas y distintas patologías, algunas mucho más graves que estas incluso. Tal cual. Rubén, buenos días. Sergio lo saluda. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo es el camino desde que se descubre el caso? En este caso, se presenta un paciente con síntomas en un hospital que está enclavado aquí en La Matanza. ¿Se consulta primero al municipio o directamente se envía el alerta al Ministerio de Salud de la Nación? No, lo que se hace es, hay un protocolo que vos tenés que seguir, porque en realidad pacientes con fiebre o con síndrome gripal vemos todos los días y en cantidades importantísimas. Vos tenés que cumplir con algunos requisitos como para ser considerado de riesgo. Fundamentalmente el hecho de haber viajado a estos, no, si fuiste a Uruguay hoy no es el problema, pero si viajaste, viniste de Europa, viniste de China, viniste de Estados Unidos hoy, se puede, dentro de los últimos 14 días, cosa también importante, pues yo viajé hace 6 meses, no quiere, y hoy estoy con fiebre, no tiene nada que ver, claro. Está claro, eso como dato que son cosas que se preguntan o que están dentro del protocolo, o bien contacto directo con una persona a la cual se le haya confirmado un caso, es decir, una persona que no viajó, pero estuve en contacto directo, es la pareja, es un familiar directo, y estuve en contacto directo con alguien que tiene un caso confirmado. En ese caso puntual, si
cumple con las condiciones, es decir, tiene la sintomatología, que recordemos, tiene que tener fiebre y sintomatología respiratoria. No porque me duele la garganta, quiere decir que puedo tenerlo. Tiene que además estar acompañado de fiebre, ¿sí? Es decir, esa es la definición de caso. Bien. Se inscribe como caso sospechoso y se inicia una serie de pruebas. Primero se descarta la presencia del virus más común, que es el virus de la gripe, el virus de la influenza. Si esto da negativo, se deriva la muestra para hacer los estudios para coronavirus. Bien, ¿y eso es todo en el Malbrán? Se hacen, los de influenza se hacen en los mismos centros donde se atiende. Si da negativo, se deriva para el Malbrán, para hacer el estudio específico. Esto es lo que puede llegar a llevar una cierta demora, que podemos hablar de 48 horas para tener el resultado. Si los resultados son negativos, se adopta la conducta dependiendo de la patología. Si es un cuadro de característico viral respiratorio, se lo envía a la casa con las recomendaciones y nada más. Claro. Si se confirma la presencia de... Hoy la recomendación es mantenerlo internado. Bien, claro, ¿esto es porque son los primeros casos o por qué? Exactamente. Se mantiene internado para, digamos, disminuir el riesgo de la diseminación. Porque, bueno, a ver, uno trata de crear conciencia. Vos escuchás todas las promociones, todo lo que dicen, que la gente trate, a ver, que los mayores de 65 años traten de no salir, que tengan cuidado. Pero, bueno, conocemos la realidad, uno tiene que vivir, tiene que hacer un montón de cosas, y si yo estoy en mi casa y vivo solo, así esté con fiebre y tengo que ir al almacén, Claro. No sé si me entendés. Entonces, el hecho de tenerlo internado, por lo menos en la etapa inicial, que es la etapa llamada de contención. ¿Qué quiere decir? Nosotros tratamos de evitar hoy la diseminación, que puede suceder. La idea es que no se nos escape, como pasó en China o como les pasó a Italia. A Italia, lamentablemente, se les disparó, y esto es lo que generó, digamos, esta cuestión de la cantidad de casos que tiene hoy y lo que está viviendo hoy. La idea es tratar de evitar llegar a esa circunstancia. Por eso, a ver, porque si uno analiza por la cantidad de casos que tenemos, es decir, ¿por qué tanto lío, tanta preocupación? Cuando tenés otros problemas tal vez más serios en el país, ¿sí? Pero no, tiene que ver con esto, con trabajar para tratar de lograr de que sea lo más atenuado posible. Es decir, tenerlo vamos a tener. Lamentablemente, ya es un hecho, es una realidad, Es decir, ya lo tenemos, pero aparte probablemente termine diseminándose acá, ¿sí? Es decir, a pesar de todos los controles, vos no podés estar en todos lados, ¿sí? Entonces, la idea es que no sea algo terrible, que no lo podamos controlar. Esta es la cuestión puntual. Y ahora, ¿sí? en cuanto al estado termine. Termine. No, más cuando vos pensás pacientes, vos pensás a tener complicaciones con los pacientes mayores, añosos, ahí se te empieza a complicar por el tema de, ahí sí, el número de camas de internación. En el medio de la época, porque esto a medida que va avanzando, empieza la época, digamos, de otoño-invierno con las enfermedades respiratorias, que hacen que el número de consultas en los centros se incremente. Te imaginás si tenemos una epidemia de estas. Obvio. No, le iba a preguntar también por el estado de salud de este paciente, que no estaría dentro de los grupos de riesgo por su edad. No, el estado, por lo que tenemos nosotros hasta ahora, el estado es bueno. La cuestión es que el aislamiento es por lo que yo contaba antes, vuelvo a decir, no porque necesite un respirador o porque esté grave el paciente. Se adopta esta conducta. ¿Sí? Es decir, la conducta es aislarlo para evitar la diseminación de la enfermedad. Bien, ahora le pregunto, porque teníamos alguna información que llegaba ayer también oficialmente desde el municipio, que decía que los hospitales donde se va a internar a los pacientes en casos sospechosos son los 3 hospitales provinciales. Pero ¿qué pasa cuando entra en una clínica privada? ¿Hay un protocolo que también, más allá de que sean instituciones privadas? El mismo, porque si la persona tiene... A ver, esto es para las personas que no tienen cobertura social, ¿está claro? Cualquiera que tenga una obra social, el protocolo es nacional, ¿sí? Es decir, la autoridad nacional, el Ministerio de Salud o las distintas secretarías municipales o ministerios provinciales son la autoridad sanitaria también para las clínicas privadas. Bien. ¿Está claro? Por lo tanto, cuando se baja una normativa, ellas también deben cumplirla y es el mismo criterio. Es decir, hoy la mayoría de los pacientes están muchos en clínicas privadas porque es gente que tiene cobertura social o que tiene alguna prepaga.
Sí, y que ha viajado a Europa, ¿no? O a Estados Unidos en estos primeros exactamente, casos, ¿no? exactamente. Entonces, gente, digamos, de un poder adquisitivo Claro. que no es el del general, común. digamos, Claro. el común de todos nosotros. No, y Claro. no en este momento, exactamente. No, más ahora. ¿Y cuál es el protocolo justamente el que también se va a activar en los hospitales provinciales que están acá en La Matanza? ¿Hay que estar aislado? ¿Cómo es? ¿Qué recaudos hay que tener? A ver, ante la presencia de un paciente que cumple con estas condiciones, vuelvo a decirte, el tema del viaje o el contacto cercano con alguien que que esté con coronavirus confirmado y que tenga la sintomatología, se lo aísla, ¿sí? Es decir, la indicación de aislamiento no es que necesariamente tiene que ser una habitación encerrado, tiene que estar a una distancia, es decir, si no tengo una habitación individual porque no me da o porque no puedo, lo que hay que tratar es que esté a más de 1 metro, 1,5 metros de otro paciente, con lo cual podés dejar una cama de por medio, lo pones en un rincón, en una sala, Sí. y el paciente figura que está aislado de esa manera. Pero cuando ¿Me ya entendés? está confirmado el caso, ¿también es lo mismo? Sí. Es lo mismo. O sea que, porque muchos se preguntaban si tenemos un sistema de salud preparado, sabiendo también no cómo se ha desgastado en los últimos años, por ejemplo en la provincia, el tema de inversión en salud, si estamos preparados para poder tener a toda esta gente internada, ¿no? Cuando empiezan a crecer los casos. El tema, por eso digo, yo creo que cuando empiece a crecer el número, perdón, cuando empiece a crecer el número de casos va a cambiar la característica del protocolo, no vamos a internar a todo el mundo. Hoy por hoy se puede hacer, pero si yo tengo, qué sé yo, 300, 400 pacientes, no voy a poder llenar un hospital solo con estos pacientes. Claro. Ya se hará el aislamiento domiciliario. ¿Entendés? Es decir, esta es la conducta, es hoy, porque estamos precisamente en esto, en contención. Una vez que se termine, digamos que empiece a circular el virus, chao, ya se cambia la actitud. Perfecto. Y en todo caso quedarán los casos más graves, ¿no? Si hay algún caso grave. Siempre. Claro. La idea es esa, la idea del hospital es para el caso más grave. Claro. Hoy en día, es decir, vos estás internando un resfriado común, vuelvo a decirte, un señor que tiene fiebre y le duele la garganta, que nadie se interna por eso, ¿está claro? Bien. ¿Está bien? Pero hoy porque lo estamos conteniendo, la idea es evitar la diseminación. Bien. Por eso la conducta. ¿Y qué pasa? ¿Cómo evoluciona el cuadro? O sea, ¿me curo de coronavirus? ¿Se termina? Sí. Ah. A ver, en realidad es un que aparentemente, por lo que se está viendo y la información que hay, tiene una evolución bastante benigna, salvo como sucede con la influenza, en aquellos pacientes que tienen comorbilidades, es decir, que tienen otras patologías asociadas que puedan agravar el cuadro. ¿Está bien? Es decir, pacientes inmunodeprimidos, pacientes añosos con distintas patologías, es decir, todo esto, como siempre, cualquier enfermedad que se sume agrava tu cuadro de base y eso es lo que complica. Si no, en general evoluciona como un cuadro viral característico, con un compromiso respiratorio y en general en pocos días mejora el cuadro general, cesa la fiebre y ya está, se pasa por completo. No tenemos que tener tanto miedo. No, hay que ser responsables. Responsables. Está claro, es decir, entendamos esto, es una enfermedad, al ser un virus nuevo, ninguno de nosotros ha estado expuesto a él, con lo cual la posibilidad de contraerlo es muy alta. Y todos tenemos en nuestro grupo de familia, conocidos, alguien que cumple con estos criterios que yo te digo de pacientes con mayor riesgo. Ok, bien, ¿Está claro. claro? Con lo cual, yo no soy el problema. Si me contagio, me quedo una semana en casa y ya está. Pero tengo a mi vieja, que tiene 85 años, que se puede morir. No sé si me entendés. Sí. Esta es la idea del cuidado y de la prevención, digamos, del trabajo. No es solo por mí. Bien. Sí, es decir, es por el resto de la población. Entendamos que lamentablemente no estamos solos, es decir, no estoy yo solo en el mundo. Obvio. Entonces, pensar en que me enfermo yo no pasa nada. Entonces, la prevención es para todos. Por eso insistimos, en los lugares de trabajo se han armado y también ha bajado el Ministerio el tema de protocolos para evitar en todo lo posible la transmisión directa. Entender que esto se transmite cuando vos tenés un contacto muy estrecho y a través de la saliva.
¿sí? Claro, sí, Entonces, sí, si podemos evitar algo característico nuestro, la Ay, gente no, se quiere no morir, lo pero diga, evitar el mate. no lo Y diga. sí, amor, pero la verdad es que si tomate el mate tuyo, no estés compartiéndolo, esta es la cuestión. Y nos otra guste que o no, somos muy besuqueros también, dejar de esa besarse es otra tanto, característica, ¿no? esa es otra de los cuidados. Y el tema de las manos, lavarnos las manos cuantas veces podamos. Tampoco la obsesión de que me vivo tirando alcohol a cada 5 minutos, pero sí, cuando voy a comer me lavo las manos, cuando entro a mi casa me tengo a mi casa, es decir, son recomendaciones generales. Bien. Sí, es decir, no, ese es el cuidado que uno tiene que tener. Bien, y lo último, doctor, en cuanto al entorno, ¿no? ¿Ya está en cuarentena de este primer infectado o están todavía haciendo esa investigación epidemiológica del recorrido que hizo? No, estamos investigando ahora precisamente tratando de determinar y encontrar a los eventuales contactos como para ir poniendo los que se van encontrando, se les sugiere el aislamiento. Okay. Vuelvo a decirte, no hay medidas coercitivas, ¿está bien? Sí. Es decir, yo no te obligo, no ves que me pongo un policía en la puerta y el tipo no puede salir. Sí. Es decir, se les sugiere. Lo nada. más sensato sería eso, que se aíslen también ellos. Que no esté circulando, que estén aislados en algún domicilio, porque incluso tenés el aval del Ministerio de Trabajo que cualquier persona que esté trabajando sigue cobrando su sueldo, no pierde el, ¿cómo se llama? El sueldo, no tiene descuentos, no tiene nada. Por lo tanto, listo, se queda en la casa. Si se puede justificar, el señor se queda en la casa ante esta orden. Están en ese proceso de Estamos en ese proceso. Bien. Lo mismo que con todos los pacientes que llegan o que van teniendo información o que eso estamos en seguimiento permanente si hubo algún contacto, alguna cosa. Perfecto. Bueno, Rubén, gracias, como siempre, por estar tan disponible. Lo más importante también es eso, ¿no? Que haya información oficial para llevar tranquilidad, me parece. Así que sí, la idea es no crear el terror, claro. ¿sí? Ser responsables, fundamentalmente eso, es decir, que la gente entienda que depende de todos nosotros, como siempre, pero hay que entenderlo, porque a veces reclamamos al papá Estado para que me proteja y si colaboramos entre todos es más fácil. Totalmente. Gracias, Rubén, un abrazo. Un placer, hasta luego, buen día. Muy bien, ahí pasaba entonces el director de Políticas Saludables y el que está en el área de epidemiología, ¿no? Muchísimo trabajo tiene por estas semanas, ¿no? El sarampión, el dengue. Bueno, con este caso, entonces, que está en buen estado, el primer matancero que contrajo coronavirus. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.